Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Ahora inmediatamente tenemos otro invitado, que no es un invitado como tal, es parte de esta familia, además de un gran amigo con el que vengo trabajando por allá desde el año 2017 y que se ha convertido en uno de los periodistas jóvenes más relevantes de Santiago el Cibao y la República Dominicana. Hombre que maneja temas y que tiene un manejo profesional 1A, como decimos popularmente. Me refiero a nuestro hermano Luis Manuel Flores. Hermano Randy, muchísimas gracias. Randy Mañaná y Víctor Estrella por esta invitación. Ahí es que él coge la cuerda. Yo estoy contento, estoy honrado de ser invitado a este espacio y compartir, como bien has dicho, con un joven talentoso, gran conocedor también de la política. Te has venido perfilando también como analista de una forma increíble, te lo reconozco públicamente. Ay, junto a Mañaná, que hemos compartido también en otros espacios en donde ha puesto también de manifiesto su gran capacidad de análisis. O sea que yo estoy ante una gran oportunidad, pero también ante un gran reto, porque cuando ustedes tiren ahorita números, yo tengo que ponerme por lo menos a la altura, ¿verdad? ¿Qué dice usted, Mañaná? No, mira, yo debo decir que me alegra sobremanera tener aquí con nosotros a Luis Manuel Flores. Yo siempre se lo he dicho que es una estrella ascendente, es decir, en ascenso, en este mundo tan difícil y complicado de la comunicación, del periodismo en este país. Y sinceramente que tenemos a un joven comunicador y periodista de calidad. Yo me siento bien con tu presencia. Gracias, hermano. Muy Gracias, bien. hermano. Y lo que digo, lo digo que me sale de adentro. No que quiero quedar bien. Me lo has dicho. Porque si puedo también decir lo contrario, lo digo sin problema. No, ya me lo has dicho varias veces. Además de que compartimos la cualidad de que somos amantes de Villa Altagracia. Ay, ya me engranojaste. Ya me engranojaste. Ya como me engranojo. Vamos allá. Estamos a 14 de agosto. En 2 días estamos a 16. El presidente dará un discurso sobre su primer año de gestión gubernamental. ¿Cuál es la perspectiva que tiene tú de ese discurso? ¿Cuáles son esos temas que el presidente va a tocar, a resaltar, y cuáles son los que va a obviar? Bueno, yo creo que para rendir honor a la verdad, primero tengo que partir de la evidencia de mi simpatía por algunas iniciativas de este gobierno, y quienes me conocen lo saben. Sin embargo, se hace difícil, por ejemplo, tú en este punto del gobierno que encabeza Luis Abinader, hacer una especie de balance justo entre las luces y las sombras cuando tú has tenido una gestión caracterizada precisamente por la misma deficiencia que él ha caracterizado desde el principio, que es la debilidad en la comunicación de sus acciones y de sus iniciativas. Eso hace difícil tú poder conocer qué ha hecho como puntos positivos, como fuerte, la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Y entonces eso naturalmente da paso, Randy y Víctor, a que se percibiera que ha sido un gobierno desastroso o que ha tenido muchísimos desaciertos en contraposición a lo que se esperaba de este gobierno. Muestra de ello es para que te des cuenta que todavía para el lunes, en horas de la tarde, los medios de comunicación, que son quienes damos cobertura y damos difusión masiva a los quehaceres, a las iniciativas del presidente, a todas las actividades del Palacio, no conocíamos qué iba a pasar con el acto de rendición de cuentas, que es tradicional, no constitucional, para el 16 de agosto. Luis Abinader ha caracterizado su gestión por cambiar las fechas y los lugares para esta fecha del 16 de agosto, que, como dije, no está obligado a rendir un discurso, pero usualmente se hace un tipo de evento. Ya recordamos aquí el Gran Teatro del Cibao en el 2022, posteriormente Cabo Rojo en 2023, pero el lunes no se sabía qué iba a ser. Y eso es una simple muestra de cómo las comunicaciones y el mal manejo en esta gestión ha dado al traste con esta percepción de que hemos tenido un gobierno desastroso. A partir de ahí, entonces, podríamos indicar que ciertamente Luis ha seguido, digamos, proyectando esa idea, esa imagen de que es un hombre con buenas intenciones,
pero ya no es un hombre que goza de la gracia de quien recientemente asume la presidencia y a quien le luce todo. Eso lo vimos, es una fiebre que va pasando, son unos amoríos que se van agotando. Son 5 años. Son 5 años, el desgaste en el ejercicio del poder es evidente. Y lo más preocupante en este primer año de la segunda gestión de gobierno de Luis Abinader es, y yo creo que como politólogo también podrías coincidir, Randy, conmigo, Domingo como gran analista, es que uno de los errores más grandes... ¿Quién es Domingo? Es Víctor Mañanao, perdón, caramba, esa dupla. Yo. Sí, pero ¿te acuerdas de Domingo? O está como Paliza y Iván Lorenzo, que no se acuerda uno del otro. Domingo Ureña me suena. ¿Te suena? Bueno, pues dale Pregúntale a él. Bueno. Entonces, dicho lo de las falencias en la comunicación, te decía que lo más erróneo que pudo haber cometido el presidente al iniciar este segundo periodo de gobierno es haber anunciado con tanta antelación el que no iba a buscar la reelección. Yo creo que eso le ha hecho un gran daño. Este primer año de esta segunda gestión de gobierno ha estado caracterizado por lo que se supone deberían experimentar los presidentes ya cuando van de salida. Pues el presidente Luis Abinader lo está experimentando a tempranas horas, que es la soledad del poder que tanto hablaba Balaguer. Funcionarios envueltos en proyectos presidencialistas o envueltos en proyectos e intereses particulares que no se identifican con el gobierno. Esa es una de las cosas que también yo pienso que hay que destacar y que hay que subrayar en este primer año de la segunda gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. En términos económicos, yo pienso que uno de los sectores a analizar y que son muy cuestionables es el tema obvio de la inversión pública en el subsegmento, por ejemplo, de las infraestructuras. Hemos visto un país paralizado, por lo menos una zona del Cibao paralizada en términos de infraestructura. Y vuelvo al principio, no quizá porque el presidente no quiera hacerlo, no quizá porque no haya sometido los proyectos, sino porque por un conjunto de elementos, de factores, entre ellos el desinterés o el desenfoque de su gabinete, no han podido concretarse esos proyectos. Y entonces, a este punto, primer año de su segunda gestión de gobierno, tenemos la percepción de que el presidente no ha logrado nada en su trabajo. Pero hay un tema fundamental que no se puede obviar, que es el tema de los recursos. Como dicen en gestión de proyectos, todo proyecto tiene 3 grandes limitaciones: el tiempo, el alcance y los costos. Y ha habido un problema de ingresos Claro. en el año 2025, fruto de que no se pudo concretizar o tener éxito la reforma fiscal propuesta por el gobierno dominicano a finales del año 2024. Pero yo te interrumpo ahí porque hagamos un símil con lo que sería una reforma fiscal, que para nada parecido, por eso digo un símil mínimamente comparable. Tú puedes entender que se han continuado con la frecuencia habitual los préstamos a nivel legislativo, sin embargo no vemos la resolución mínima de los problemas, de los grandes problemas del país. Por ejemplo, cerramos la legislatura actual con la aprobación de $600 millones en préstamos que se supone son para proyectos de utilidad a futuro, pero que bien podrían haberse tomado para fines de proyectos de infraestructura, ¿verdad? ¿Es una preocupación el tema de los préstamos en República Dominicana? Ha sido una preocupación desde siempre. Pero se supone pero que es un discurso o es una preocupación real. Lo que pasa es una preocupación real y es un discurso a la vez, porque el PRM, cuando estuvo en la oposición, criticó bastante. Entonces, el tú sustentar una campaña, una promesa de gobierno en base a algo tan sensible como son los préstamos, pues evidentemente te pone en el ojo del huracán y en donde todo el mundo te va a estar observando, porque además los préstamos no han sido aprobados por un Congreso, entiéndase ambas cámaras, que tienen mayoría mecánica el gobierno, sino mayoría absoluta y totalitaria prácticamente. Eso deja mucho más en entredicho el que el tema de los préstamos se siga dando con la frecuencia, ¿verdad?, que habitualmente se ha dado en la historia de nuestro país. Y eso quizá ha dado la connotación de que el presidente o el gobierno de Luis Abinader ha sido mucho más ineficiente que los contrarios. Posiblemente sabemos que no, pero estoy hablando de connotaciones, de percepciones, porque tienes una mayoría como quizás ningún gobierno la había tenido en las cámaras legislativas. Siguen aprobando los préstamos, pero los problemas no se solucionan ni en su mínima expresión, Randy. Ahí voy. Tema económico.
¿cuál ha sido el manejo que ha tenido el gobierno? ¿Cómo lo valoras en este primer año de su segunda gestión? Tú sabes que uno tiene que permanentemente estar viendo las cifras que te ofrecen tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Banco Central, con las que se cruza también con el Banco Mundial. Tú tienes un abanico de números y tú te fijas básicamente en la cifra macro. Yo te puedo decir que si miramos esa cifra del PIB, por ejemplo, que es uno de los renglones o de las cifras que más se le presta atención, hay ciertamente una desaceleración en la economía. Aún así, en cuanto a las iniciativas propias del presidente, él ha tratado de hacer un uso equilibrado con lo que tiene en cuanto a algunas cosas que son necesarias. Por ejemplo, hemos visto que se han destinado muchos recursos al tema de la seguridad ciudadana. Es una preocupación, lo ha sido siempre, pero hemos visto que él ha enfocado el manejo del presupuesto a proyectos como ese, el seguimiento a la fuerza de tarea conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos económicos, el tema de la macroeconomía siempre es de preocupación. Aún así, la gente entiende que si bien el país crece, aunque no igual que el año pasado, sigue habiendo una desigualdad en el tema de la distribución y además ha habido un aumento en los productos de consumo humano, en la canasta familiar, que evidentemente han marcado una mella en la gestión de gobierno en este año. Pero el presidente de la República habla de que por primera vez el salario mínimo cubre la canasta básica familiar. Pero lo cubre, es decir, que pese a que se ha producido una inflación normal, interanual, no menos cierto es que el incremento en la capacidad de compra ha superado la inflación y eso ha dado el traste, desequilibrio entre la canasta y la capacidad de compra. Pero si tú te fijas también en el Ministerio de Economía, ellos hicieron una reevaluación a la baja en cuanto a la proyección del crecimiento económico. Eso te dice a ti que, contrario a lo que se esperaba, también ese es un punto negativo. Pero yo no quiero solamente verlo como algo negativo, sino siendo realistas sobre la situación económica, que es verdad, es mundial. Pero vuelvo a lo mismo. Habían promesas, habían esperanzas que no se han podido concretar porque la realidad política, la realidad global en la que nos ha tocado vivir es una cosa y la idea es otra. Transparencia, institucionalidad y lucha contra la corrupción. ¿Tú crees que el gobierno ha manejado eso de forma correcta? ¿Se han producido avances en materia de controles y de mayores niveles de transparencia, de una mayor institucionalidad y lucha contra la corrupción? ¿O solo es percepción? Bueno, al principio yo pienso que lo que se estaba haciendo estaba dando muy buenos resultados en cuanto a la percepción, porque lo que estamos haciendo aquí como analistas, ¿verdad? O analizando los temas es básicamente perceptivo y en torno a las impresiones que tiene la población, porque como bien dice ese eslogan de los periodistas, no debemos al pueblo, aunque sabemos, ¿verdad?, cómo se manejan las cosas mañana. Entonces, en base a esas ideas, a esas proyecciones que tiene la población, hubo un trabajo que se hacía de lucha contra la corrupción que yo creo que daba resultados en principio, pero ya 5 años de gobierno, el presidente ha entendido que ha tenido que cambiar, bajar la marcha o cambiar el ritmo junto al Ministerio Público, que bien se dice que es un órgano independiente. El presidente, de hecho, en la pasada reforma constitucional plasmó allí la independencia del Ministerio Público, pero con el paso de los meses, con el paso de los días, se ha ido evidenciando entonces que esto no está dando resultados efectivos y la muestra es la reciente sentencia en contra de los implicados en el caso Antipulpo, en donde de una gran cantidad de sometidos, tú tienes una mínima porción que son condenados y los que son condenados con penas que para la población, volvemos a la percepción, son... No hacen honor al dinero que decía el Ministerio Público que se movilizó ahí por mecanismos de fraude, que estamos hablando de más de 5.000 millones. O sea que a este punto de la gestión de Luis Abinader, el tema de la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento de la transparencia se ve simplemente como un fantasma. Pero el presidente habla de que se han introducido una serie de elementos regulatorios para
impedir que los actos de corrupción se lleven a cabo. O sea, esta no es la parte de la persecución, sino de la prevención. Uno de ellos es la ley que sometió el Poder Ejecutivo, la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que fue aprobada por el Congreso de la República y donde viene a fortalecer esos controles para reducir los niveles de corrupción. Yo no sé si tú has visto un personaje que ha tomado mucha fuerza en esta gestión desde la oposición, porque para mí es un actor opositor, pero ha tenido unos argumentos que son bien sólidos. Y ese mismo personaje de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para ponerle nombre, no ha podido salir a desmentir eso. Juan Valdés, el profesor Juan Valdés, que está todos los días dándole candela. El Observatorio de Educación. Exacto, que está todos los días dándole, con la ADP, dándole candela al gobierno. Anterior a este gobierno, yo veía que no se quejaba, ¿verdad? Por eso te digo, yo sé que es un actor de la oposición, aunque él diga que no, que él es un obrero del sistema educativo. Sin embargo, los argumentos que ha presentado yo pienso que tienen mucha validez. Y, por ejemplo, uno de esos argumentos tiene que ver justamente con el método de procedimiento de compras y contrataciones para la adjudicación de algunos contratos, algunos servicios. Y fíjate cómo queda en un evidente punto de debilidad la institucionalidad, la transparencia a partir de ese organismo, compras y contrataciones, esa institución, donde él te dice, pero ven acá, tú tienes un equipo técnico que me aprueba un procedimiento, agoto una cierta cantidad de pasos y en el último momento entonces me dice, esa misma persona que me aprueba todos los procedimientos para servir como adjudicatario de un contrato al Ministerio de Educación, me dice, no, eso no procede. Entonces te deja en evidencia que hay debilidades que corregir. El mismo Carlos Pimentel que tú mencionas es el mismo que, si no es por la presión social, habría admitido también una dualidad de roles, que si bien no es ilegal, pero es una dualidad que él hubiese criticado estando en la oposición y tuvo que recular por la presión de las redes sociales, por la presión social. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos hablar de una consumación de la transparencia total en la institucionalidad de la República Dominicana. Y te pongo, y qué bueno que tú haces mención de Carlos, porque estamos hablando de, primero, el organismo que está para velar, no para hacer auditorías, que es el rol de la Cámara de Cuentas, que de hecho vimos en lo que paró la pasada gestión. Todavía a esta no se le puede exigir resultados. Estamos hablando del organismo que se supone debe velar porque no se llegue a los actos de corrupción o al resquebrajamiento de la institucionalidad. Y segundo, estamos hablando de una persona que encabeza esa institución, que era uno de los principales azotes, estando el gobierno del PRM en la oposición, sobre cualquier tipo de procedimiento. Entonces con dos elementos así, yo no sé hasta qué punto podemos hablar de la consumación de unos mayores niveles de transparencia. Mira, lo que pasa es que públicamente se conoce que hay ciertas limitaciones en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas por un tema de presupuesto, por un tema de personal, y que los procesos, como son tantos que se someten diariamente, pues no existe el personal suficiente para darle seguimiento a todos esos procesos y se eligen de manera aleatoria. Lo que pasa es que en la oposición tenían solución para todo, era. Pero ahí está la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que yo creo que podrían ir introduciéndose a esos procesos de compras y contrataciones con el fin, pues, de dar un seguimiento mucho más especializado a cada uno de los procesos que se van subiendo. Claro. Ahora, sí te puedo decir, yo creo que hemos tenido avances en otros renglones blandos, si se puede decir, como son, por ejemplo, de libre acceso a la información, que aunque no es necesario que la información se suba completo, pero yo pienso que la institucionalidad se ha fortalecido en esa parte. Ahora va a ser necesario con la nueva ley de compras. Sí. Subir cada paso del proceso. Pero también hay elementos técnicos que se pueden corregir. No he leído detenidamente la ley, pero elementos técnicos que pueden facilitar la búsqueda de información en los portales de transparencia. Me explico. Tú tienes un documento que te muestra el tipo de proceso que tú estás buscando, descargable, pero en PDF. Posiblemente en PDF la búsqueda de caracteres
es mucho más difícil que si tú puedes descargarlo en el documento de Word, o si están organizados los indicadores o los nombres de las personas involucradas por orden alfabético. Cosas así, técnicamente, son arreglos de detalles que yo pienso que pueden facilitar el proceso de búsqueda del ciudadano a la hora de informarse sobre un determinado proceso o de cualquier situación que involucre el manejo de los recursos públicos. En cuanto al tema de el acceso de los medios a la prensa, libertad de expresión, yo pienso, desde un principio de este gobierno, es una de las fortalezas que yo he visto. Se ha trabajado también con un fortalecimiento en cuanto a las legislaciones de prensa o el marco legal que rige las comunicaciones en nuestro país. Ya vimos, por ejemplo, las normativas que hay ahora para la nueva ley de comunicaciones, de medios de comunicación, que establecen incluso un sinnúmero de sanciones para quienes actúen de forma irresponsable desde los medios, teniendo el ejemplo de un presidente que sin ningún tipo de restricción accede a los cuestionamientos de la población y de los medios de comunicación. Yo pienso que ese ha sido una de las luces que ha tenido el gobierno y que en este año de su segundo periodo se ha consolidado. Educación y salud. Educación y salud. Hubo un cambio a mitad de este primer año en el Ministerio de Educación. Estamos hablando de un ministerio que maneja alrededor de 200.000, casi 300.000 millones de pesos, producto del tema del 4% del PIB. Que es un 16% del presupuesto. Hubo un cambio en la figura principal, que fue el ministro. Yo pienso que evaluar a este punto, él está, yo creo que en una etapa de consulta todavía, de consensos, evaluar a este punto lo que ha sido la gestión de educación sería muy prematuro. Ahora, sí reconozco que siempre los temas de educación y para este punto del año pueden llevar a la confusión por las denuncias que siempre han habido de la falta de aula, del tema de las infraestructuras, que son denuncias recurrentes y tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado al nosotros tomar con seriedad una u otra denuncia de ese tipo. ¿Y el tema de la salud? Mañana, usted no habla. No, déjalo. Yo ahorita al final te despido. En el caso de el tema... Yo te despido ahorita. El tema de la salud para mí ha tenido en la gestión del doctor Víctor Atala un muy buen representante. Primero, porque ¿qué me gusta del doctor Atala? No es un hombre que anda buscando muchas cámaras, no es un hombre muy bulloso. Y yo creo que las instituciones públicas necesitan gente que busque menos el Instagram, que busque menos el Facebook y estén más metidos en sus roles como funcionarios públicos. El ministro Atala, yo pienso que ha estado haciendo muy buen trabajo consultando a los diferentes sectores dentro de las facultades que le corresponden como Ministerio de Salud. La salud, como bien saben ustedes, hay que tener también mucho cuidado a la hora de distinguir los roles, porque entre la parte administrativa y la parte puramente sanitaria sabemos que está el SNS y el Ministerio de Salud. Y te lo digo porque muchas personas, como siempre buscan la fuente con el periodista, te preguntan, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees que está actuando el ministro de Salud ante la situación del hospital tal? Sí, pero lo que pasa es que el hospital tiene una situación infraestructural, eso corresponde al Servicio Nacional de Salud. Entonces, en el caso de salud pública, propiamente con la parte sanitaria que encabeza el Ministerio de Salud y el doctor Atala, hasta este momento entiendo que ha hecho una muy buena labor. En la parte de la red hospitalaria, que es lo que corresponde al SNS, el doctor Lama, pues se ha mantenido en una constante de confrontaciones con los diferentes sectores que trabajan en los hospitales por las condiciones precisamente en que realizan la labor. Farideh Raful ya tiene un año, sí. Va a cumplir un año ahora como ministra de Interior y Policía. ¿Cómo tú crees que ha manejado el tema de la seguridad ciudadana y la reforma policial que inició desde la gestión de Chu Vázquez? La reforma policial, yo pienso que nos faltan muchos años todavía para empezar a ver los resultados. Sin embargo, las iniciativas que ha tomado Farideh, y lo digo nuevamente porque lo he dicho en varias ocasiones, han sido adecuadas. Que Farideh en algún momento se haya dejado subir los humos a la cabeza o no sepa manejar
algunas situaciones frente a los medios de comunicación es una cosa. Pueden ser irritables esos manejos que ella puede tener frente a determinados planteamientos o cuestionamientos de la población. Ahora, cuando analizamos las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Interior y Policía, yo creo que son medidas necesarias para garantizar el orden y la paz en nuestro país. A mí tú no me puedes decir que basándonos en nuestra cultura, porque somos así, yo tengo que tolerar un desorden, yo tengo que tolerar que mis vecinos tengan una bocina en los decibeles que se les antoje, porque eso no es vivir en paz, eso no es vivir en orden, eso no es alegría, como bien quieren muchos decir, que es que los dominicanos somos alegres. No, somos alegres, pero tú tienes que tener respeto por el espacio ajeno, por aquello que decía Benito, ¿verdad? Que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, aquí históricamente entiendo que no hemos entendido eso. Somos un país en vías de desarrollo y por tal hay muchas nociones del respeto a la dignidad humana que no las manejamos. Y nos ha dado problema entonces adaptarnos cuando alguien viene a implementar medidas que realmente garanticen el orden. Porque tú me dices a mí que tienes derecho a tener un club de música, de bocina o de kitipón. Perfecto, eso debe de tener sus áreas correspondientes. Y tú tienes posiblemente una sociedad que tenga más notoriedad a través de las redes sociales, con el tema de los jóvenes, los teteos, etcétera. Sí, pero eso es una parte de la población. Hay una gran parte también, un Víctor Mañana, que está tranquilo, que no está comentando en redes, pero que necesita vivir tranquilo, que quiere estar en paz. Y en ese sentido, yo pienso que el Ministerio de Interior y Policía ha hecho lo que ha tenido que hacer. Este año de gobierno, del segundo periodo de Luis Abinader, en ese renglón yo pienso que se ha hecho lo que ha tenido que hacer. El presidente, bueno, el gobierno ha tenido luces y sombras. Para mí, más luces que sombras. Ha tenido buenos funcionarios y otros que no son tan buenos. ¿Tú crees que se van a producir cambios el próximo 16 de agosto? ¿Deberían producirse cambios? Y juégatela. Mira, partiendo del área que me corresponde, y si es que tienen una campaña, yo no quisiera caer ahí, y si han repartido cuartos para esa campaña, a mí no me metan en eso. Esto es una impresión propia, una conclusión muy propia. El tema de las comunicaciones, como inicié diciéndote, ha sido uno de los puntos débiles, porque de ahí parte todo. De ahí se informa qué ha hecho el gobierno. Si tienes luces, bueno, comunícamelas, pero comunícamelas de forma eficiente, haz que se entere. Tú no me puedes hablar de que tú destinas, yo no me voy a arriesgar. Estuve buscando en los procesos de compra cuánto ha gastado, por ejemplo, Presidencia, el Ministerio y el Ministerio Administrativo en temas de publicidad. Y no puede establecerte un monto, pero miles de millones sí pasa. Podemos hablar de miles de millones. Entonces, es mucho como quiera. Y tú no puedes hablar de que tú destinas un presupuesto de miles de millones para temas de publicidad y la población no se entera de lo que está haciendo el gobierno eficientemente. Entonces, yo pienso que uno de los funcionarios que debe de ser removido de su cargo es definitivamente el señor Homero Figueroa. ¿Se resuelve el problema de la comunicación con remover a Homero? No, lo que pasa hay un problema mayor. Lo que pasa es que la figura no es Homero, la figura es Homero, pero ahí hay un sistema realmente. Ahora, Homero es la cabeza. El vocero es que tiene que delinear las acciones que se van a tomar en términos de comunicación. Y esas delimitaciones no solamente van en la dirección del gobierno central, sino en todas las otras instituciones, aunque sean descentralizadas, porque hay unas direcciones de comunicación que tienen que estar alineadas a un plan estratégico de gobierno en materia de comunicación. Yo pienso que es una gran parte del problema y eso resolvería una gran parte del problema. En cuanto a... Bueno, claro que sí, hay otros ministerios que deberían tener unos cambios. ¿Cuáles? Qué vaina contigo. Tú tú sabes, quien yo pienso que, por ejemplo, puede seguir haciendo el papel que está haciendo hasta ahora con mucha altura. Por ejemplo, en temas de telecomunicación, Guido Gómez ha estado tomando unas acciones muy responsables que yo pienso que debe de seguir en ese papel porque hay luchas que deben determinarse y hay pleitos que deben de seguirse hasta que se logre el cambio. Y yo pienso que el tipo más idóneo para seguir ahí es Guido. Y una última pregunta. ¿Los presidenciables serán removidos ahora o van a permanecer en sus posiciones? Es que muchos de los presidenciables están ahí no porque Luis quiera, sino porque hay sectores que acordaron con Luis para que ellos estén ahí. Y eso no lo pueden remover. Bueno. Luis, como siempre, un placer compartir contigo. Gracias, hermano. Un hombre brillante. Yo lo dije al principio, que es brillante. No, hombre, no. El muchacho.
Cuando me junto contigo, nada más. No me tocó ni despedirte siquiera, pero, Tú no quisiste hablar, pero está bien. Pero- Es toda vuelta. Pero Es toda vuelta. mañana se va a encargar de despedir a Luis ahora. Y de No, despedir el ya programa. está bien, Mañana. ya. Dale, Ya. dale. Ya. No, mira, aunque él no diga nada, yo sí quiero agradecerles a ustedes, a la producción, Nicole, por habernos invitado. Yo pienso que este tipo de espacios en donde se manejan los criterios con respeto, las disidencias se admiten con altura, son necesarios para el fortalecimiento justamente de nuestra democracia, para la discusión, para el debate sobre los asuntos de Estado, que son tan necesarios. Nosotros estamos viviendo en un mundo envuelto en tanta cháchara que necesita justamente este Que tipo no es de fácil. paréntesis en cuanto a los contenidos para que se hablen de las cosas que están pasando, pero que se hablen con altura. Así es. Bueno, como siempre, un placer compartir con cada uno de ustedes. Hasta mañana.